un chico que no sabía dónde iba, encuentra trabajo y de ese trabajo lo mandan a Villas de Lujo allá a pintar y es como que wow. Me acuerdo aún la primera nómina que tuve de unos 6.000 y algo de euros, que fue como que wow, esto no es posible. Dinero bastante rápido, tenías que operar el mercado pues como 1 hora, 2 horas máximo. Mi nombre es Dani Díaz, tengo 35 años y voy a contarte cómo he ido de trabajar en la obra como pintor a escapar del sistema. Hoy estoy aquí en Dubái, en este hermoso lugar, en una ciudad bárbara. Si no has estado, debes venir a visitarla. Todo está orientado a lo grande. ¿Ves ahí donde están los yates? Entre medio de los edificios, los rascacielos estos. Y bueno, yo nunca había soñado llegar a estar aquí un día como hoy, que es viernes, sin tener que trabajar. Yo vivía en la provincia de Barcelona, en un pueblo de la costa del Maresma. Trabajaba en la empresa familiar de mi padre como pintor. Él tenía un pequeño pyme dedicado a la reforma de la construcción. Y para allá el año 2012 decidí irme de aquel lugar. Me fui hacia las islas de Ibiza. Y el motivo por que me fui era porque en ese momento me encontraba consternado emocionalmente, no comprendía el mundo, no comprendía mis sentimientos y mis emociones, y por todo ello, frustrado y desorientado, decidí irme sin ningún rumbo, sin ningún plan, y además afectado por la crisis que habíamos tenido en los años 2008 y 2009, que había dejado a mi familia pues muy afectada y lo perdieron todo. Todo eso hizo que yo me fuese con 300 euros teniendo 24 años exactamente. Para entonces mi nivel de conocimiento era tan escaso que, para hacerte una referencia, yo me iba a un lugar de España, que era la isla de Ibiza, que no sabía ni que era de España. Es más, estando allí, recuerdo que cuando llegó la hora de buscarme algún empleo, tenía que entregar un currículum, tampoco sabía que era un currículum. En ese nivel de aventura emprendí mi viaje. Para entonces era un chaval adolescente con mucha energía, pero como te he dicho, incomprendido, no comprendía cómo iba el mundo, me sentía frustrado por la vida que llevaba y consumía drogas, salía de fiesta, acudía a los socios nocturnos con la mayoría de mis amistades. Entonces en Ibiza, una vez llego allí, fui a casa de un familiar que era conocido de mi padre y me hizo el favor y me hizo un hueco en un garaje. Entonces ahí hicimos un hueco, instalé una cama y pasé toda una temporada. Finalmente aprendí a hacer un currículum y conseguí empleo. Empecé trabajando como pintor, entré en una empresa de pintura y me fascinó porque allí empecé ya a comprender cosas, salir de mis creencias irracionales, porque la empresa en la que empecé a trabajar se dedicaba a las empresas de lujo y allí en Ibiza pues hay bastante lujo. Entonces, claro, un chico que no sabía dónde iba, que se iba en situación de necesidad, sin dinero, todo esto, consternado emocionalmente, como te decía, encuentra trabajo y de ese trabajo lo mandan a Villas de Lujo allá a pintar y es como que wow, imagínate, ¿no?, la experiencia y qué aventura. Y ahí en Ibiza pues he estado, creo que han sido 5 o 7 años. Allí hice uno de los grandes cambios y es que dejé de trabajar en el sector de la construcción y empecé en el sector de las ventas, en el comercio, que es todo mental. Entonces para mí fue un gran cambio porque con todo lo que había aprendido en mi vida, que era a ganarme la vida con el esfuerzo físico de mi cuerpo, no me servía en este momento y tenía que aprender a utilizar el coco y a relacionarme con las personas. Cuando haces un cambio así, lo que más te impacta y más te frustra es que dejas un trabajo que es por instrucción directa, en este caso en el sector de la construcción, donde tú llegas a las 8 de la mañana, te dicen qué hacer y cuando has terminado te dicen la siguiente tarea. En un trabajo que va por ventas, te dicen que tienes un salario fijo, que es mínimo, aproximadamente unos 600 euros, y te dicen que de ahí parte tu sueldo y el resto lo que vendas, con lo cual tienes que aprender a organizarte, tienes que aprender a ir a buscar el trabajo y no solo eso, sino que tienes que aprender a ser un profesional para poder crecer en tu trabajo. Todo ello requiere aprender unas habilidades que requieren tiempo y si estás en una situación pues como la mayoría, que sales de un empleo para cambiar a otro, situación de necesidad económica,
eso es un agravante. Ese trabajo me enseñó tanto, pude romper muchas creencias limitantes a las que no era consciente. Una de ellas era el dinero. Era un trabajo en la que por primera vez gané más de 1.500 o 1.800 euros. Me acuerdo aún la primera nómina que tuve de unos 6.000 y algo de euros, que fue como que, wow, esto no es posible. Sentía que no me lo merecía. Al mes siguiente fueron como 5.000, al otro como 5.000, al siguiente 4.000 y no me sentía merecedor de aquel dinero. No entendía el porqué. Como estaba acostumbrado a sacrificarme tanto físicamente para obtener una retribución económica muy bajita, cuando lo hice con el coco yo no tenía ese sufrimiento físico y en cambio sí que tenía una retribución económica mayor, con lo cual había una creencia interior de la que no era consciente que me hacía creer que yo esto no lo merecía, ¿no? Entonces pasé por una etapa incluso en la que pensé en renunciar de cómo me sentía personalmente a este trabajo para volver a lo anterior. Fui madurando todo esto y al final lo que hice fue crecer dentro de la empresa, formarme y escalar dentro de las posibilidades que tenía. ¿Qué más me enseñó este trabajo? A relacionarme con las personas, a ver y creer que todo tiene solución, la mayoría de las cosas. Me enseñó en que nosotros nos ponemos los límites, que cuando crees que has hecho todo lo que puedes y crees que ya no hay nada por hacer, es cuando estás equivocado. Cuando piensas eso es cuando te das cuenta de que estás equivocado. Pero solo puedes darte cuenta una vez has tenido la experiencia de pasar tus límites, ¿no? Si estás pensando y te gusta desarrollarte como persona o estás como empleado y no tienes una vocación exacta, el trabajo de comercial es muy recomendable por todo lo que te desarrollas como persona y sobre todo también porque no tienes una situación económica fija, tienes la capacidad de poder ganar más cada mes y depende de los convenios que tengas con la empresa, pues puedes incluso hasta no tener techo. Como te digo, las limitaciones solo te las pones tú. Bueno, en esta empresa estuve como 9 años y en estos 9 años me moví de mis lugares de residencia en Ibiza, fui haciendo otras cosas paralelamente, iba comprando y vendiendo coches, había hecho algunas operaciones en el sector inmobiliario. En esos 9 años pues hice distintas operaciones. De este mismo año conocí a una chica que es mi actual pareja y pedí un traslado. Ella era de Mallorca, yo la conocí en Ibiza, trabajaba justamente en la misma empresa y nos vimos en un evento y ahí empezamos una relación de pareja, ¿no? Entonces yo vivía en Ibiza, nos veíamos a fines de semana sí, fin de semana no, cuando se podía. Ella cogía un vuelo, yo cogía un vuelo y nos visitábamos mutuamente hasta que finalmente me decidí por otras circunstancias que habían pasado y decidí pedir un traslado en el trabajo en el que estaba y me mudé a Mallorca. Me fui directamente a vivir con mi chica y su hijo. Fue una locura porque no le había pedido permiso. Llevamos como 1 año y fue una sorpresa para ella y para mí porque de esto no fui consciente. Lo hice por las circunstancias en las que me encontraba y fui consciente una vez estando allí, ¿no? Decir, ostras, ¿qué he hecho? Y ahora sé por qué no fui consciente. Porque cuando operas realmente desde la consciencia, haces las cosas y no las piensas. Y esto es de lo que vamos a ir hablando en adelante. Me mudo a Mallorca y estoy en esta empresa de ventas pues unos largos 4 años creo. Y en este desarrollo de la empresa pues me ascienden a una categoría superior y ahí llegamos a hacer un nuevo acuerdo en el que yo no quedo muy contento y eso me pesa al paso de los años, ¿no? Me inicié en el trading. Mi padre me vio aptitudes para ello y me hizo un día una jugarreta. Me dijo, hay una buena operación para hacer en bolsa. Me pidió que si la podía hacer yo, que me abriese una cuenta y que él me haría una transferencia y que lo gestionase yo. Luego comprendí que eso era una estrategia de mi padre para que yo me viese involucrado en los mercados financieros. Y así lo hice, entonces así empezaron mis principios en la bolsa. Entonces esto me gustó, me impactó muchísimo, sobre todo por el hecho de que si ya había aprendido a ganar dinero vendiendo en el sector comercial, incluso había llegado a ver que el dinero no es una parte necesaria para sentirte libre o feliz espiritualmente. Y esto me sucedió porque yo, como te he dicho, siempre he tenido mucha resistencia al estar empleado y cuando salté a comercial era porque veía en ello, 1, que no tenías que trabajar tan duro físicamente y 2, pues que era un trabajo en el que te estabas moviendo constantemente, a diferencia del sector en el que yo trabajaba, que ibas allí a un lugar y pasabas pues las 10, 12 o 14 horas de la jornada laboral en la misma
ubicación. Entonces ahí en el trabajo de comercial empecé a ganar dinero, como te he comentado antes, y empecé a cubrir mi estilo de vida con creces y a generar un excedente de dinero. Entonces ese excedente de dinero, en vez de volverme loco y gastarlo, pues lo vas guardando, ¿no? Y entonces al iniciar al mundo de las inversiones, que me di cuenta que se podía ganar dinero con mayor facilidad sin tener que invertir tiempo físico, literalmente. Es remoto y lo puedes hacer en cualquier lugar del mundo. Entonces ahí vi como una oportunidad de libertad y me daba un mayor conocimiento sobre la vida, ¿no? Sobre lo que se podía hacer en la vida. Entonces me involucré plenamente. Empecé a estudiar finanzas personales, empecé a leer principios de dinero. Entré en una academia de trading profesional que se dedicaba al scalping. ¿Escuchas eso? Aquí estoy flipando porque el primer día que llego salgo a comprar las primeras compras al supermercado y todo coches deportivos de la hostia y dándole gas a fondo por la calle y que no se cortan, ¿eh? Y claro, el impacto es que no estás acostumbrado a ver coches que corran tanto y suenen tan bien, ¿eh? Entonces el tema de las inversiones me destapa esa posibilidad en la vida, ¿no? Entonces invierto en esta empresa para que me enseñe a gestionar los mercados financieros y entonces cada vez que profundizaba más y más en este sector, más claro tenía que era lo que debía de hacer, lo que debía de dominar, ¿no? La modalidad en la que a mí me interesaba trataba de la apertura del mercado americano, hacías unas micro operaciones pero que te daban dinero bastante rápido y tenías que operar el mercado pues como 1 hora, 2 horas máximo y esa era tu jornada laboral. Entonces a mí decías, bueno, si yo en 1 hora o 2 al día puedo obtener el mismo sueldo que tengo de comercial pero lo tengo aquí sin tener que estar comprometido en una ubicación, maravilla. Con el tiempo, después de estudiar esas finanzas, cada vez mi relación con la empresa era más fría hasta que finalmente yo tiro por mi cuenta, la empresa también, y esto me puso en una situación en la que ahora ya estaba desempleado, tenía, pues como te he dicho, un cierto patrimonio ahorrado que había ido obteniendo y todavía estaba en aras de dominar el trading. Entonces en este proceso de que ya me desempleo es como que te entra un hambre por realmente emprender todo aquello que habías imaginado y soñado para el día que hubieses dejado de ser un empleado y ganarte la vida por tu cuenta. Y ahí es donde empiezo a emprender la gestión de mi patrimonio de una manera más cautelosa y me inicio en el sector de las caravanas. Compro un vehículo a medias con mi pareja y nos iniciamos con el sector del caravaning. Empezamos a alquilar esta caravana, más lo que llevo haciendo de las inversiones, más lo que había hecho por otro lado de la gestión inmobiliaria. Todo eso me había permitido generar un flujo de caja que en este caso podía estar sin ser empleado, con mi estilo de vida cubierto y generando un excedente de dinero. A esto se le llama libertad financiera o haber escapado del sistema. Y aquí me gusta hacer una corrección y es que he aprendido al elevar mi nivel de conciencia en estos últimos días que no es una libertad financiera, sino es un estado de financiero condicionado con libertad de empleo, pero libertad financiera va mucho más allá. Entonces ahora mismo podemos decir que he escapado del sistema, la situación en la que quiero referirme. Y bueno, esta es mi historia hasta hoy. Actualmente vivo en Mallorca, tengo 35 años y estoy plenamente enfocado en mantener un estilo de vida fuera del sistema, libre, condicionado financieramente de momento, trabajando duro para este 2024. Te mando un saludo desde aquí, Dubái, y nos vemos en un próximo vídeo.